I don't take responsibility at all. This is not who we are as Americans. United, we will overcome this season of darkness in America. It's time for us to come together. We have a chance to change the course of history. Return our democracy to the people. Healthcare is a human right. Stand up to the gun lobby. He fights so hard every day. In the fight for our climate. Now let's fight for him. Truth over facts. Today we're examining the curious case of Sleepy Joe and, the thing. Our investigation begins at a recent campaign stop in Texas. We hold these truths to be self-evident. All men and women created by you know the thing. You know the thing. The thing was Mr. Biden, who had access to our nation's top secrets during his disgraceful 8 years as vice president. We've got one shot to make Donald Trump a one-term president. This is a battle we will win, and we'll do it together. Do not let them take away your power. Do not let them take away your democracy. We, the people, have the power. It's go time. It's go time now. Estas son las elecciones de Estados Unidos. Elecciones, lecciones y elecciones. Este es Estados Unidos, un momento histórico para ese país y para el planeta entero, porque además se dan en un momento donde hay mucho movimiento militar estadounidense por todo el planeta. ¿Qué está pasando dentro y qué está pasando fuera? Mi nombre es Roberto de la Madrid y esto que es suyo, Detrás de la Razón. Estos son los focos de alta tensión militar para Estados Unidos. Venezuela. Tropas estadounidenses están en Colombia. La tensión entre Rusia y la OTAN. En los últimos días, aviones y buques de guerra de Estados Unidos reforzaron las fronteras con Rusia. Libia, otro foco militar de Estados Unidos. Turquía y Grecia pueden acabar en guerra por los hidrocarburos debajo del mar. Estados Unidos dice estar mediando y su armada está alerta. La guerra Azerbaiyán-Armenia puede arrastrar militarmente a las potencias. Siria e Irak se han convertido en un ir y venir de tropas estadounidenses. Advierten sobre células durmientes de terroristas. El Golfo Pérsico sigue siendo el gran foco militar de Estados Unidos. Afganistán, bombas y atentados continúan. Taiwán, China está en alerta y Estados Unidos hace maniobras. Corea del Norte, el Pentágono no quita la vista a las nuevas armas norcoreanas. El Ártico ya está lleno de militares. Rusia, Europa y Estados Unidos quieren el control. Y por si fuera poco, el Fondo Monetario Internacional anuncia que la devastación económica ha sido tan grande este año por el coronavirus que estamos en un momento igual que Bretton Woods, el acuerdo que se hizo para rescatar al mundo del desastre de la Segunda Guerra Mundial. El FMI dice que este año la pobreza llegará a niveles nunca antes vistos y que vienen recortes y más fiscalización para los gobiernos. 11 billones de dólares a la basura. Y dentro de Estados Unidos, un país polarizado. Supremacistas y antifascistas están armados. Desempleo, economía herida y confrontación social. Por primera vez, el Grupo Internacional de Crisis activa la alarma para Estados Unidos, para prevenir conflictos mortales. Nos enfrentamos a un peligro desconocido, alertan. The nation erupted into scenes of chaos. Tens of thousands of peaceful protesters have made their voices heard. Los principales edificios están rodeados de vallas, calles cerradas, negocios tapados con maderas. La Guardia Nacional ha desplegado miles de tropas. La policía y el FBI están en alerta.
Y hay otra alerta: el espejismo azul o rojo. Los expertos advierten que debido a la pandemia no se podrá saber los resultados de manera inmediata con los muestreos matemáticos que normalmente hacen las cadenas de televisión. Esto se debe al número sin precedente de votos por anticipado y por correo. Los resultados tardarán más. Esto provocará el fenómeno del espejismo, que de pronto veamos como ganador a Biden o a Donald Trump, todo el país pintado de su color, pero en realidad no sea más que espejismo puro. Y esto además haría que la gente sospeche de fraude. Recuerde que en Estados Unidos no gana quien tenga más votos, sino quien tenga más delegados en el colegio electoral. En total son 538. El nuevo presidente necesita 270. Pueden ser muchas horas, días o semanas. Hay que esperar el resultado oficial. Tremenda noche y tremendo programa. Esta noche las gracias son para Shadi Alizadeh, quien es la investigadora, Keivan Moseinim, que está como periodista en jefe, y la coordinadora internacional Hamideh Fallah, que no ha parado en este día tan especial. Y detrás, el equipo de Detrás de la Razón. Y enfrente, ¿quién? Pues usted que nos ve, que es el principal actor de esta historia. ¿Por qué? Pues usted es quien la interpreta, la integra y decide. Muchas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Tuve el honor, siempre lo presento así, de escribir su prólogo, el prólogo de su libro titulado Los amantes del fin del mundo, que si usted lo lee entiende prácticamente todo lo que pasa. Se lo recomiendo, un gran placer que estés aquí, escritor y jurista Francisco Fernández Cruz Sequera. Ha vivido en carne propia la mordaza, la censura, el acoso, es un maestro en el periodismo y es un sabio de las relaciones que gobiernan el mundo, científico, político y dueño de la cátedra de Sociología. Pedro Brieger, qué gusto que estés aquí. Gracias. A ver, Pedro, comienzo contigo, vámonos rápido. Por primera vez en su historia, el International Crisis Group suena la alarma para prevenir conflictos mortales en Estados Unidos. Están presentes los ingredientes y enfrenta un peligro desconocido, dice el reporte de última hora. Pedro, ¿todo esto es un show y propaganda o es posible? No es show. Claro que esto es posible y mucho depende de cómo actúe el presidente de los Estados Unidos en caso de que los resultados no le sean favorables. Bien, ¿por qué se dice que están todos los ingredientes? Bueno, lo dice el propio presidente de los Estados Unidos cuando plantea que no es seguro que vaya a reconocer el resultado justamente si no le es favorable. O sea, los ingredientes están, el estilo, el ataque al Partido Demócrata y la sensación que existe de que efectivamente el presidente de los Estados Unidos puede no reconocer el resultado. Bien. Francisco, ¿es show o es posible? Gusto en saludarte. Bueno, lo primero, saludar a la audiencia, mandarte un abrazo, hermano, y al señor Brieger, al señor Pedro Brieger, pues alegrarme por la coincidencia en este programa con él. Yo creo que ha sido muy bueno el vídeo introductorio porque nos ha planteado estas elecciones en el contexto en el que se mueven. Quizás habría añadido algún elemento, como es el elemento de China, que es y de las tensiones en el mar de China, pero ya al margen de eso yo creo que el fraude es perfectamente posible en las elecciones porque el voto delegado, por ejemplo, en según qué estados nos encontramos con que es posible que recoja los votos el presidente de la comunidad o que lo coja un miembro de la familia y lo lleve por todos los demás. Nos encontramos también con que en estados como Florida, en cada condado, puede haber hasta una diferencia en una semana desde cuando se celebran esas elecciones entre un condado y el contiguo. Y además los sistemas de voto son muy complejos. En unos casos son por una lectura óptica, en otros hay que hacerlos con un bolígrafo, en otros se imprime una etiqueta que luego se deposita. Con lo cual tenemos que pensar que primero, la cuarta parte de todo el electorado no va a votar por las muchas dificultades que ofrece el hecho de tener que registrarse para el voto, que incluso en ocasiones cuesta dinero. Segundo, de las 3/4 partes de personas del censo que sí se registran y votan, en este caso muchísimas de ellas
lo están haciendo en esta ocasión con motivo del coronavirus y con motivo también de la situación violenta que se ha vivido por correo, con lo cual buena parte del voto ya está decidido. Y a día de hoy esos son estados bisagra, que se llaman, que son estados que no tienen tradición republicana o tradición demócrata, pues es donde verdaderamente se está dilucidando esta situación. En concreto, preocupan estados como Florida, donde tenemos que recordar las elecciones con Al Gore, con Bush, se solventaron por 500 votos, y el caso de Ohio, que es casi un experimento. Hay un dato fundamental que no he podido consultar, y es qué careta se vendió más en Ohio durante la noche de Halloween, la de Biden o la de Trump, porque normalmente coincide que la careta más vendida es la del nuevo presidente. Bien, gracias, pues que no sea la gran calabaza. A ver, Pedro, ¿quién se encargó de polarizar el país y de acrecentar lo que muchos periodistas denuncian, el racismo? ¿Quién, cómo y por qué, por favor? Bueno, está claro que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él, por ejemplo, durante la campaña electoral permanentemente habló del virus chino directamente, no habló del coronavirus o del COVID, hablaba directamente del virus chino, acusó a Biden de ser un agente ruso, un agente chino, de ser castrochavista. Lo que hace Donald Trump es apelar a lo más rudimentario de la historia conservadora de los Estados Unidos, a los miedos más profundos, y agitar Cuba, Venezuela, el chavismo, el castrismo, el comunismo y China y Rusia, como para tratar de restarle votos a Biden. Bien. Francisco, bueno, te pregunto otra, Pedro, ¿por qué son históricas las elecciones de hoy? No solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero, y esto me lleva a otra pregunta. Lo que vemos en Estados Unidos, sea quien sea el culpable, es la marca en el calendario para el inicio de un nuevo modelo financiero del planeta y por ende un nuevo mundo, un nuevo orden político, económico y militar. Este famoso reset bancario que muchos denuncian, ¿es lo que vemos o todas estas explicaciones son política ficción? Por favor, Pedro. A ver, empezando por la segunda pregunta, no, la verdad no lo sé. No, hay muchos elementos que se me escapan, por lo tanto no tengo una respuesta. Y respecto a la primera, todo tiene que ver con la visión contemporánea que tenemos. Históricas en el sentido de que el presidente de los Estados Unidos denuncia que puede haber fraude, porque busca la reelección en un panorama de una polarización creciente, de un presidente que dice que puede no reconocer los resultados a la noche. Ahora, históricas, todo depende de cómo lo miramos. Si hubiéramos estado hace 100 años analizando una elección, también hubiéramos dicho que son históricas. Son palabras más periodísticas que se usa habitualmente en el periodismo. Bien, pues Pedro, a ver, Francisco, ¿estás de acuerdo con Pedro que el culpable de este racismo que estamos viendo, o la polarización, es el señor Trump, Francisco? Bueno, yo trataría más que de dar una opinión de poner encima de la mesa unos hechos. Hay un hecho cierto. En Estados Unidos, todos sabemos, hay un conjunto de comunidades que se dividen en grupos raciales. No todos los ciudadanos negros son norteamericanos, muchos de ellos son de origen hispanoamericano. Dicho esto, la población original de Estados Unidos de raza negra es responsable de la muerte del 50% de los policías, del 65% de los atracos y del 70% de la población reclusa. Podemos buscar las causas de esto en la situación de pobreza o en la situación de indigencia o en la falta de integración. Podría ser, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Alicia Garza, líder de Black Lives Matter, en el año 2011 interviene en el Left Forum y se declara marxista y se declara además partidario de una revolución internacional comunista. Pero además también sé que Black Lives Matter está dirigida por 3 personas que se han hecho millonarias gracias a la financiación que reciben de la Fundación Demócrata, que también financió en su día a Hillary Clinton y ahora lo ha hecho con Biden. Y por lo tanto, si se está alimentando la violencia y la polarización en la calle, es porque se está seguro de poder controlarla después. No me cabe ninguna duda que la polarización no es solo de un lado, obviamente, pero que quien está pensando porque le conviene demostrar la falta de competencia de Trump, yo a Trump le he criticado muchísimo en este programa y creo que nadie se le ocurra hasta a pensar que soy partidario de un presidente al que yo mismo he llamado payaso.
Entonces, pero sí es cierto que esta situación de tensión beneficia al lado demócrata. Confían. Vamos a ver si podemos mejorar el audio de Francisco. Francisco, se empezó a cortar ya, quién sabe por qué, una mano negra, o es que ya entró el otro Skype. No lo sé. Roberto, que he cambiado todo el sistema de sonido la semana pasada para poder bien, sí. Eso, A lo mejor alguien te está poniendo ahí el pie y no quiere que hable, que esto nos pasa muy seguido. Pedro Brieger, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gran periodista allá en Argentina. Y le damos el paso a Pablo Jofré Leal. Pablo, ¿cómo estás? ¿Ya lo tenemos ahí? Sí, bien. Francisco, yo te quiero preguntar, yo creo que ya le modularon ahí el sonido, ¿por qué son históricas las elecciones de hoy? Lo mismo que le pregunté a Pedro. No solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. ¿Es histórico esto o no es histórico? Podemos decir que o lo son todas o no lo son ninguna. Yo creo que la verdadera relevancia de estas elecciones, más allá de los títeres que como máscaras se agitan para animar los impulsos en un sentido u otro, tenemos a dos personas mayores de 70 años, uno lleva 50 años en política, corresponsable de toda la política norteamericana de siempre, y el otro es un pobre showman televisivo al servicio de los intereses de Israel. Pero lo verdaderamente significativo de todo esto es el observar cómo Estados Unidos, en ese vídeo introductorio, ha llegado al límite de su expansión. Y en este momento, si volvemos a Paul Kennedy, aquella obra magnífica de auge y caída de las grandes potencias, sabemos que en ese momento de máxima tensión estratégica, geopolítica, es cuando comienza el repliegue de los imperios. Ese tratado de Bretton Woods que nos ha dicho en el vídeo introductorio que sirvió para paliar el desastre de la Segunda Guerra Mundial, estoy en desacuerdo. Para lo que sirvió fue para diseñar la arquitectura posterior de la hegemonía norteamericana, que tenía el 56% del producto del comercio del mundo y que era el mayor tenedor de deuda del mundo. Ahora es justo al revés. La economía norteamericana no representa el 50% de la economía mundial y además es el principal deudor. Por lo tanto, la situación ha cambiado completamente y tenemos nuevos actores en el escenario, una Rusia que quiere recuperar su papel imperial y una China que quiere volver a recuperar el papel que históricamente cree que le corresponde como el imperio del centro. Y en este momento Estados Unidos tiene competidores muy fuertes con lo que difícilmente se va a poder medir. Y en la medida en que el dólar siga siendo o deje de ser la moneda de reserva mundial, eso decidirá la balanza en otro sentido. Y ahora quiero cederle la palabra al señor Jofré Leal, a Pablo, y decir que me alegro mucho de volver a coincidir con él, que le tengo en gran estima. Gracias. A ver, Pablo, qué gusto saludarte. ¿Por qué son históricas las elecciones de hoy? En general es una terminología que se suele usar en las elecciones que tienen gran tensión, ¿no? Se suelen usar y se dice es histórica, es como nunca antes en la historia norteamericana, pero en general lo histórico tiene que ver más bien con el ojo que lo mira. Es decir, si alguien desea no continuar con el trumpismo, no continuar más con esta política belicista, absolutamente hegemónica de Estados Unidos, puede ser histórico que solo tenga un periodo presidencial. Pero en realidad, yo suelo insistir en esto, Roberto, que estas elecciones norteamericanas no difieren mayormente de las anteriores elecciones norteamericanas, es decir, disputa entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, dos referentes de cada uno de los partidos, aunque uno sea un multimillonario y sea más carismático y sea del show business, pero igualmente representan dos orientaciones políticas muy similares en el plano externo, que es lo que nos interesa a nosotros, a ver, Pablo, lo que nos interesa a los latinoamericanos, a los asiáticos. Dime, Roberto. No te voy a dejar acabar, perdóname. Te pregunto si es histórica o no, porque yo veo dos elementos graves. Uno, que nunca se habían dado unas elecciones con tanto caos y con tanta polarización, al grado de que la Guardia Nacional está desplegada, el FBI está en alerta, esta asociación que se llama International Crisis Group ha lanzado una alerta para prevenir conflictos mortales en Estados Unidos, nunca la había lanzado ahí. Esa es una, y esto sí importa porque si hay un
levantamiento, una guerra civil. Ayer hacíamos un reportaje sobre toda la gente que está comprando armas como desesperada porque tiene temor de una guerra civil. Esto influiría sin duda no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Y la segunda cuestión, se da en un momento muy delicado en el mundo donde Estados Unidos ha movido increíblemente sus piezas militares. Pusimos en el reportaje de entrada todos los movimientos militares que tiene desde el Comando Sur en Colombia contra Venezuela, en el Ártico, en Taiwán, en el Golfo Pérsico, en Siria. Está pendiente de lo que está pasando entre la guerra Armenia-Azerbaiyán, está pendiente de lo que está pasando entre Grecia y Turquía, en Libia está muy pendiente. Todos estos son focos militares y sobre todo el de la OTAN, porque se están acercando más a la frontera de la cual Rusia ha protestado. ¿Tú crees que todo esto es coincidencia? Por eso podrían ser históricas, porque depende de lo que pase tanto en un incendio social como gane quien gane, puede haber una repercusión mundial en donde pueda cambiar el mundo, ¿o no? Roberto, indudablemente en las referencias que tú haces, digo que no difieren de la historia norteamericana. Lo que sucede en el momento es que se ha incrementado aún más, y se ha incrementado por tener un personaje de las características megalómanas, absolutamente hipócrita y absolutamente mentiroso en su actual político, que es Donald Trump. Te concedo absolutamente eso, Roberto, que en ese aspecto, indudablemente, se trata de una elección que difiere un tanto de las elecciones anteriores por toda la sintomatología presente. Es decir, conflictos en todos los continentes, conflictos desde el punto de vista de un día antes o el mismo día de las elecciones, que indudablemente generan la visión que aquí nos encontramos ante una disyuntiva. O se elige un presidente que logre estabilizar a Estados Unidos, tanto en el plano interno como externo, o definitivamente todo se va al carajo. Y en ese plano, indudablemente Trump representa esa dirección al carajo, esa dirección hacia el caos. ¿Ah? Y Biden es una incógnita. Es una incógnita porque indudablemente cuando nosotros nos referimos a las administraciones demócratas, no han diferido de las republicanas. Obama fue un presidente que bajo su presidencia y bajo Hillary Clinton como secretaria de Estado invadió y derrocó el gobierno de Libia, y se incrementaron las presiones contra los gobiernos y las sociedades árabes bajo el paraguas de lo que llamaron la primavera árabe. Es decir, siempre hay presente conflagraciones, belicismo, una política hegemónica. Indudablemente hoy hay peculiaridades y puntos muy interesantes que, te insisto, es de nobleza también reconocer que te las concedo en eso. Tenemos un Trump que indudablemente ha señalado puntos distintivos. Uno, que no reconocería el triunfo de Biden porque indudablemente lo asume como fraude. Y eso ya es un punto diferenciador. Pero también lo hizo en la elección pasada con Hillary Clinton, a pesar que Hillary Clinton ganó por 2,5 millones de votos populares. Y el Donald Trump lo que hizo fue llamar a la creación de una comisión para investigar este fraude que no llegó a ningún resultado. Es decir, hay puntos que han estado presentes permanentemente en la historia norteamericana que ahora se han catalizado y se han intensificado aún más. Y en ese plano, indudablemente, para la mirada del análisis internacional puede ser histórico que en este momento haya aún más posibilidades de conflictos regionales de mayor intensidad en todos los que tú mencionaste. Cuba, Venezuela, Irak, Siria, el Líbano, la zona de Nagorno-Karabaj, el mar meridional de la China, el acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas. Hay una serie de elementos que lo hacen distintivo, pero no tan diferente a la historia pasada de Estados Unidos. He cansado de criticar a Donald Trump, pero también hay que reconocer, Pablo, que Donald Trump en este periodo no metió a Estados Unidos en ninguna guerra. Y yo me acuerdo que Hillary Clinton tenía ganas de apretarle el botón para dispararle a Irán. Eso lo dijo muchas veces. Entonces, por eso es que las cosas están muy interesantes. Ahorita me contestas qué pasa si ganan los demócratas, qué pasa si gana Donald Trump. Tú escribiste Los amantes del fin del mundo, Francisco. ¿Es coincidencia lo que estamos viendo entre coronavirus, desastre económico, pobreza disparada y la movilización militar de Estados Unidos en tantos focos del planeta? No tengo ninguna duda que es el fin de un mundo. Y ese fin de un mundo, que se puede prolongar más o menos tiempo, es ese mundo que nació en Bretton Woods, que se mantuvo durante los 30 años gloriosos, que cambió
al unilateralismo con la caída del muro de Berlín y que se ha visto en disputa con China y con el retorno de Rusia y que ahora mismo las espadas están en alto. Desde luego el valor de estas elecciones en Estados Unidos yo creo que nos van a servir para entender que como tantas veces he dicho, que la caída de Estados Unidos es una suma de elementos externos e internos. Un ejemplo, veamos cómo han enfrentado distintas potencias en la cuestión de la pandemia, del coronavirus. Aquellos estados que tienen una autoridad central, incluso dictatorial, como es el caso de China, han sido capaces de ser más eficaces en el control de la pandemia que aquellos que tienen autoridades descentralizadas. Bien, la falta de homogeneidad en cuanto a creencias, en cuanto a raza, en cuanto a cultura, en cuanto a idioma, en Estados Unidos, obviamente, son factores de debilidad de Estados Unidos. Esa diversidad no ayuda. Sin embargo, la diversidad en China, existiendo, con etnias muy distintas dentro de ella, se ven compensadas por el tipo de sistema político tan rígido y le hacen ser más operativo. No hay más que ver, yo invito a los televidentes a que se acerquen a mirar los datos económicos de China en este momento. Cómo está creciendo de una manera que ningún otro grupo económico, bien sea la Unión Europea o bien sea Estados Unidos, está siendo capaz de crecer y de superar después de la pandemia. Y eso es un elemento muy importante. Trump, el valor de Trump, ¿qué es Trump? Pues efectivamente es el primer presidente que no inicia una guerra en 80 años. Ese es un dato ya a su favor, pero eso no significa en absoluto que Estados Unidos vaya a cambiar su política, porque la política está por encima de la coyuntura. Biden quizás vuelva a un tipo de concierto, de entendimiento con sus aliados y vasallos, cosa que Trump no. ¿Cómo va a afectar a la OTAN? Pues probablemente la exigencia de Trump de que los países miembros de la alianza contribuyan al sostenimiento en un momento de una crisis económica profundísima va a hacer que se generen tensiones dentro de la OTAN muy importantes. Sin embargo, Biden se acude a esa política multilateralista, puede que tense menos la cuerda dentro de sus aliados. Pero violencia, apoyo a grupos terroristas como Estado Islámico, presión contra sus enemigos y el enfrentamiento entre dos palabras, la telurocracia y talasocracia, entre el poder de la tierra y el poder del mar y el cerco a Eurasia, eso va a continuar. Bien, gracias. Si usted quiere continuar viendo este programa, la otra mitad, búsquela ahí en YouTube, por favor, no se lo pierda, ahí estamos en YouTube.